Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. El día de hoy vamos a hablar sobre América en el sistema internacional entre 1783 y 1895 del libro Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas para la materia de política latinoamericana comparada. Los integrantes de este equipo son Daniel Felipe Gutiérrez y quien les habla, Andrea Carolina Aguilar. América en el sistema internacional desde 1783 a 1895. La independencia política de la mayor parte de las colonias europeas de América y sus repercusiones profundas y duraderas en la vida internacional. Estas incluyeron la ampliación del conjunto del Estado-Nación, el fortalecimiento del principio de la autodeterminación de los pueblos, el surgimiento del mito del modelo estadounidense como inspiración de ideologías democráticas y movimientos reformistas, la trasvase de la masiva población hacia las Américas, el desarrollo del concepto del hemisferio occidental y otros planteamientos regionalistas o panamericanos, una mayor conflictividad interamericana, el fomento del capitalismo creador de deudas y dependencias económicas iberoamericanas, importantes contribuciones al desarrollo del derecho internacional y, por último, hacia el final del periodo, la emergencia de los Estados Unidos como una gran potencia mundial. La Primera República Americana, la consolidación de los Estados Unidos en 1783 al año 1800. La República Exterior de Estados Unidos estaba condicionada desde dentro por el complejo proceso de su propia construcción nacional, su expansionismo comercial, su relativa debilidad y su deseo de mantenerse en lo posible al margen de las disputas e interferencias europeas. Como ya sabemos, una de estas fueron la presencia de los europeos en las colonias o las regiones americanas, el ciclo bélico internacional en 1775 y no cerró hasta la derrota de Napoleón y la paz de Viena en 1818. De esta forma, estos sucesos se traducen para los estadounidenses en la política de neutralidad, no exenta a oposiciones internas, pero que le permitió beneficiarse positivamente de las rivalidades europeas en sus propios objetivos prioritarios en el exterior, donde ayudaron a afianzar su independencia y soberanía, sus fronteras de su territorio nacional, seguridad y del comercio. A partir de 1794 y 1795 se firmaron dos tratados internacionales que supusieron importantes logros diplomáticos y marcaron ciertas pautas futuras en la política exterior estadounidense. En el año 1794 resolvieron disputas angloamericanas sobre los derechos de la pesca, visitas presas marítimas, el comercio de indios, la fortificación de fronteras, y así se evitó un conflicto abierto y armado donde el gobierno español negoció sus propias disputas con los Estados Unidos. En ese año, España le cedió todos sus puntos contenciosos sin reservas ni compensaciones de otra índole, en el tratado que se llamó el Tratado de San Lorenzo del año 1795, donde Estados Unidos obtenía un valioso territorio tabaquero al norte de Florida Occidental, el derecho a la libre navegación por el río Mississippi y el derecho al depósito de mercancías en Nueva Orleans. La lucha americana contra la esclavitud. Estados Unidos hace una declaración en el año 1776 en favor de los derechos naturales que desembocó a la inmediata abolición de la esclavitud en el país, donde también varios estados incluyeron las cláusulas antiesclavistas en sus constituciones. En la Constitución de 1787 se dispuso el fin de la importación de esclavos negros y en el año 1807 se obtuvo con más fuerza el inicio del movimiento antiesclavista americano, iniciando por el revolucionario proceso de emancipación de la República Negra de Haití, donde la libertad de los esclavos estaba íntimamente vinculada a la independencia de este país. En Francia, que era dueña en esa época de Guadalupe, Martinica y Santo Domingo, también se abolió la esclavitud desde 1793 a 1794, sin embargo fue restablecida por Napoleón. Fue así como América se convirtió en un importante escenario de la larga lucha internacional por la abolición de la esclavitud y la lucha por la libertad individual de cada uno de sus individuos. El primer expansionismo de Estados Unidos en 1800 a 1821. Las aspiraciones imperiales francesas dieron como resultado que Estados Unidos adquiriera el territorio de Luisiana. Sin embargo, Napoleón no pudo someter la rebelión de Haití y así, violando la cláusula de retrocesión de 1800, vendió la Luisiana a Estados Unidos para financiar todas sus campañas europeas.
Por su parte, Estados Unidos en 1803 decidió apoyar la cesión de Luisiana por España a otra potencia, la contemplación de alianzas a Gran Bretaña para evitar la secesión, inicio de tratados internacionales endulzados con el dólar, el surgimiento de la visión continental jeffersoniana, que fue el augurio del destino manifiesto, y el origen de nuevas disputas sobre los límites con España, Gran Bretaña y en sus días con México. Después de esta guerra, en el año 1812, Estados Unidos y Gran Bretaña resolvieron otras disputas como la neutralización militar de los Grandes Lagos, la fijación de los límites con Canadá y el acuerdo de ocupación conjunta del territorio de Oregón. Durante 1789, el desarrollo del comercio exterior se impulsó al derecho internacional en temas como la libertad de comercio, la navegación en alta mar, así como el derecho individual de emigrar y poder cambiar de nacionalidad. Las guerras de independencia iberoamericanas en 1810 a 1826, las invasiones napoleónicas de España y Portugal provocaron el planteamiento de los liberales revolucionarios en ambos países, cuyos efectos en América no se hicieron esperar, donde a partir de 1816 se recrudecieron algunos conflictos que condujeron al logro de la independencia política de la mayor parte de Iberoamérica, entre 1821 y 1826. Todos estos procesos separatistas americanos estuvieron condicionados por la vida política y la diplomacia de Europa, donde siempre se habían reflejado los intereses propios de cada nación. La guerra de independencia de Estados Unidos no solo se había internacionalizado por sus simpatías ideológicas o simplemente por solidaridad, sino porque algunos países creyeron que esa era la forma de poder bajarle el poder a Gran Bretaña. Los países iberoamericanos buscaron en Europa y Estados Unidos apoyo moral para la práctica de dinero, provisiones de comercio, municiones, reconocimiento de sus regímenes y gobiernos, pero las potencias de Europa estaban en contra de todos los movimientos revolucionarios. No obstante, a algunos de ellos les tocó reconocer el gobierno de Brasil, que se independizó en 1822 como monarquía legítima bajo el príncipe portugués casado con una princesa austríaca. La política estadounidense gradualmente se inclinó hacia el apoyo incondicional de las nuevas repúblicas iberoamericanas, dando simpatías populares hacia la causa independentista, intereses comerciales, al fin de erradicar el colonialismo europeo de las Américas. Dos visiones de América, Monroe y Bolívar. Nacieron las nuevas perspectivas hemisféricas entre James Monroe, el presidente de Estados Unidos de 1817 a 1825, y la del libertador Simón Bolívar, libertador de Sudamérica y el fundador de la Gran Colombia, quienes compartieron las ideas de separación, la diferencia y la neutralidad de América respecto a Europa y sus conflictos. La doctrina Monroe surgió como aviso entre las pretensiones rusas de expansión en América, y también donde Estados Unidos declaró que respetaría las colonias existentes pero no toleraría ninguna nueva colonización europea en América, reconociendo los gobiernos de facto pero sin intervención en los asuntos propiamente europeos. También declaró que consideraría cualquier intento de expansión como un atentado a la seguridad del hemisferio que ameritaría una respuesta inmediata y contundente por parte de Norteamérica. Se sintetizó en la frase "América para los americanos". Simón Bolívar, inspirado en 1822 por la formación de una Liga de las Naciones entre Colombia, Perú, Centroamérica, y en 1826 a la iniciativa de celebrar el Congreso Interamericano de Panamá, donde quería promover la cooperación y el desarrollo político de Iberoamérica, siendo invitados a asistir como observadores benévolos Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto significaría dos cosas: un proyecto solidario americano y una respuesta defensiva a la Santa Alianza Europea, un intento de coordinar las negociaciones con España. El destino manifiesto de Estados Unidos, la guerra contra México de 1819 a 1860. Las bases económicas del expansionismo continental angloamericano se centraban en la gran importancia concebida de la propiedad de la tierra. A partir de 1840 nació la convicción colectiva de tener un destino manifiesto, en el cual se mezclaban razonamientos económicos, políticos, estratégicos, culturales y religiosos al servicio del expansionismo. Finalmente, James Polk, en 1844, presagió la guerra con México, donde se dio la anexión de Texas en 1845. Finalmente, el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, donde México cedió un inmenso territorio abarcado desde Texas hasta California. Iberoamérica, una independencia precaria desde 1826 a 1860. Tras su emancipación, estas repúblicas iberoamericanas se enfrentaron con múltiples problemas para estabilizar su vida política. Brasil, gracias a su independencia poco violenta, gozó de buenas relaciones internacionales desde el principio. La identidad y la configuración territorial de las nuevas naciones eran confusas y conflictivas, a causa de los intentos de construir estados confederados y las disputas sobre los límites territoriales de cada país. En 1830 la Gran Colombia se disolvió, solamente permaneció Panamá bajo la soberanía neogranadina,
pero independizándose de Venezuela y Ecuador. Estados Unidos en busca de la hegemonía regional desde 1865 a 1895. La Unión Nacional de Estados Unidos quedó consolidada a partir de 1865 tras la derrota del secesionismo sureño y la abolición de la esclavitud. La llegada entre 1865 de 15 millones de inmigrantes potenció el crecimiento demográfico al tiempo que todos los sectores de la economía experimentando una expansión sostenida. A partir de 1880, Estados Unidos se empezó a preocupar por buscar mercados exteriores y también en 1867 compró Alaska a petición del zar ruso. México, en 1860-1895 sufrió una grave intervención anglo-hispano-francesa provocada por la moratoria declarada por el gobierno mexicano sobre los pagos de su deuda externa. Un tratado de 1882 con Guatemala confirmó el dominio de México sobre Chiapas, fijando sus límites que más tarde fueron precisados respecto del Belice por un tratado de 1893 con Gran Bretaña. El Caribe cruzó de tensiones internacionales entre 1860 y 1895. Aquí se dio la Paz de San Juan, que es el documento que establece la capitulación del Ejército Libertador Cubano frente a las tropas españolas, donde se puso fin a la guerra separatista cubana de los 10 años entre 1868 a 1878, mediante promesas de reformas y trato de igualdad con las provincias de la península. Centroamérica y la comunicación interoceánica entre 1860 y 1895. Nació el ferrocarril transísmico de Panamá y las vías transcontinentales estadounidenses, que paliaron la urgencia de un canal interoceánico. El presidente Grant declaró que el futuro canal centroamericano era tan vital a las comunicaciones y a la seguridad estadounidense que no se podría tolerar ninguna participación extranjera en su construcción, control y defensa. Suramérica, nueva frontera colonial entre 1860 a 1895. A partir de 1860 se profundizó la situación de endeudamiento exterior de dependencia económica de los países suramericanos. También se dieron importantes guerras interamericanas, y mientras todo esto sucedía en los países interamericanos, el creciente prestigio de Estados Unidos en los asuntos hemisféricos se evidenció en sus actuaciones arbitrales. La actuación estadounidense más significativa para las relaciones internacionales fue la del presidente Cleveland y su secretario de Estado Richard, en la disputa anglo-venezolana, donde Estados Unidos se atribuía un poder hegemónico tutelar sobre todas las Américas. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.